La personalidad como disfraz. Si el hombre gris existiera, comenzaría diciendo que la mayor parte de lo que llamamos personalidad no es más que una suma de máscaras que fuimos aprendiendo a usar. No nacimos con ellas, pero con el tiempo se fueron pegando al rostro hasta confundirlas con lo que somos. Desde lo psicológico, se dice que las máscaras nacen como mecanismos de defensa, maneras de agradar, de encajar, de sobrevivir en un entorno que no siempre permite mostrarse tal cual uno es. El problema aparece cuando esas máscaras se usan tanto tiempo que dejan marcas en la piel interna, y ya no sabemos dónde terminan ellas y dónde empezamos nosotros. Desde lo filosófico, algunos dicen que la sociedad misma nos entrena para disfrazarnos. La sonrisa automática, la cordialidad impostada, la voz que cambia según con quién hablamos. Y lo irónico es que esas máscaras no solo nos protegen de los demás, sino que muchas veces nos protegen de nosotros mismos, de mirar lo que no queremos aceptar. En lo literario, la vida puede pensarse como una obra de teatro en la que cada uno interpreta distintos papeles: el hijo obediente, el trabajador eficiente, el amigo gracioso, el rebelde ocasional. Ningún papel es falso en sí mismo, pero ninguno agota la totalidad de lo que somos. El riesgo está en quedarse atrapado en un solo rol, como si ese guión parcial fuera toda nuestra existencia. El hombre gris preguntaría: ¿cuántas de tus reacciones cotidianas nacen de vos, y cuántas son reflejos aprendidos para agradar o protegerte? ¿Cuántas veces te sorprendiste actuando como un personaje, incluso en soledad? ¿Y qué pasaría si pudieras sacarte esas máscaras, aunque sea por un momento, y mirar de frente lo que realmente sos? Si el hombre gris existiera, diría que las máscaras no son el problema en sí mismo, porque todos las usamos. El verdadero problema es no reconocerlas, confundirlas con identidad y olvidar que, debajo de todas ellas, siempre hay un rostro más auténtico esperando ser mirado. Si el hombre gris existiera, observaría que esas máscaras no se sostienen solo en lo personal, encuentran alimento en lo social. Cada mirada externa funciona como un espejo que nos devuelve aprobación o rechazo, y en esa respuesta se consolidan los disfraces que aprendimos a usar. Lo que al principio fue un gesto ocasional se convierte en hábito, y lo que era hábito termina pareciendo identidad. Desde lo psicológico, se señala que la necesidad de pertenencia es una de las fuerzas más profundas del ser humano. Para mantener el vínculo con los demás, aceptamos reglas no escritas. Sonreír aunque no tengamos ganas, decir que todo está bien aunque algo nos duela, repetir lo que otros esperan escuchar. Estos mecanismos, si bien ofrecen alivio momentáneo, a largo plazo pueden generar desconexión con uno mismo, abriendo el terreno a diagnósticos superficiales y tratamientos que apuntan a calmar síntomas, sin abordar el origen real del malestar. Desde lo filosófico, algunos dicen que la civilización se edifica sobre un consenso de apariencias, un pacto tácito para no mostrar demasiado lo que incomoda. El precio de ese acuerdo es que la autenticidad queda relegada, y quien se atreve a romperlo suele ser etiquetado como raro, inadaptado o incluso enfermo. Las máscaras, entonces, no son solo individuales. Forman parte de un entramado colectivo que organiza la convivencia, aunque al mismo tiempo limite la expresión genuina. En lo literario, estas máscaras funcionan como personajes recurrentes que el protagonista interpreta para avanzar en la trama: el confiable, el exitoso, el fuerte. Ninguno de estos papeles es falso en su totalidad, pero cuando se exageran o se vuelven permanentes, se transforman en jaulas invisibles. El relato pierde frescura porque la espontaneidad se ahoga en la repetición de un mismo guión. El hombre gris preguntaría: ¿hasta qué punto tu personalidad es reflejo de lo que realmente sos, y hasta qué punto es una adaptación al guión social? ¿Cuántas veces actuaste de una forma que no sentías, solo para evitar un juicio externo? ¿Y qué precio estás pagando por sostener máscaras que quizás ya no te sirven? Si el hombre gris existiera, diría que reconocer esta dinámica no es un reproche hacia la sociedad, sino un llamado a la conciencia. No se trata de vivir sin máscaras, porque probablemente siempre las usemos en algún grado, sino de distinguir cuáles elegimos conscientemente y cuáles nos fueron impuestas sin darnos cuenta. Si el hombre gris existiera, diría que quitarse una máscara no es un acto brusco, sino un proceso gradual. No se trata de arrancarlas todas de golpe, sino de observar en qué momentos aparecen y qué necesidad están cubriendo. Desde lo psicológico, se señala que la primera señal para detectar una máscara es la incomodidad. Ese leve malestar al decir algo que no sentimos, esa sonrisa forzada,
esa respuesta automática que no coincide con lo que pensamos. Reconocer esas pequeñas grietas es un paso esencial. La incomodidad habla, y cuando la escuchamos empieza a mostrarnos qué disfraz estamos usando. Desde lo filosófico, algunos dicen que la autenticidad no es ausencia de máscaras, sino la capacidad de retirarlas cuando ya no son necesarias. Es un ejercicio de discernimiento, elegir cuándo adaptarse y cuándo mostrarse tal cual uno es. En ese equilibrio se juega gran parte de la libertad interior. En lo literario, soltar máscaras puede pensarse como un cambio de escena. El personaje se atreve a salir del papel que interpretaba y a revelar su voz verdadera, aunque no sepa cómo será recibida. No es un final, sino una transformación que abre nuevas posibilidades en la trama. El hombre gris propondría una herramienta simple: escribir sin filtro durante 5 minutos al día. No importa el formato ni la ortografía, lo importante es que el papel reciba lo que la máscara calla. Al hacerlo, la voz auténtica encuentra un espacio donde mostrarse sin juicio ni espectadores. Con el tiempo, esas palabras revelan patrones ocultos y ayudan a distinguir entre lo que sentimos y lo que mostramos. El hombre gris preguntaría: ¿qué descubrís de vos mismo cuando anotás lo que nunca decís en voz alta? ¿En qué momento sentís esa incomodidad que te revela que no estás actuando desde lo auténtico? Si el hombre gris existiera, diría que la herramienta no es el fin, sino el inicio de un camino. Porque cada palabra escrita sin disfraz nos acerca un poco más al rostro real que siempre estuvo detrás de la máscara. Reflexión final. Si el hombre gris existiera, concluiría que las máscaras no son un error, sino una etapa. Nos ayudan a transitar la vida, a protegernos, a encajar en lo colectivo. Pero cuando olvidamos que son disfraces y las confundimos con identidad, empezamos a vivir lejos de lo que realmente somos. Desde lo psicológico, se dice que reconocer la incomodidad es el primer paso. Esa tensión que sentimos al actuar distinto de lo que pensamos revela la presencia de una máscara. Desde lo filosófico, se dice que la autenticidad no es un estado perfecto, sino un movimiento constante de retirar lo que ya no sirve y dejar aparecer lo genuino. Y en lo literario, la trama se enriquece cuando el personaje se anima a soltar un rol para descubrir una voz más honesta. El hombre gris afirmaría que la salida no es destruir todas las máscaras, sino distinguirlas. Y para eso, herramientas simples, como escribir 5 minutos al día lo que no nos animamos a decir en voz alta, pueden abrir grietas de autenticidad en medio de tanto disfraz. Y dejaría estas preguntas como eco final. ¿Qué parte de vos mismo está esperando aparecer detrás de todo lo que mostrás hacia afuera? Si este capítulo te hizo pensar, te invito a suscribirte al canal, dejar un me gusta y compartir en los comentarios qué descubriste sobre tus propias máscaras. Tu participación ayuda a que esta tesis siga creciendo y llegue a más personas.